Bienvenidos a Recomiéndame un libro, yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un libro fascinante, una de las obras que más me gustan dentro de la historia de la humanidad. Y vamos a hablar nada más, nada menos que de esta joyita que se llama Germinal o Germinal de Émile Zola, que es uno de los grandes clásicos de la literatura francesa. Y yo creo que sin duda es la obra más importante de Émile Zola dentro del fenómeno del naturalismo. Sin duda es una obra que refleja muy bien el espíritu del imperio de Napoleón III y sin duda nos deja entrever pues posturas hasta políticas que tienen que ver, que de repente van hasta tocando parte como del marxismo, y es una obra fundamental. Así yo creo que yo cuando la leí, yo tuve el gusto de leerla en francés, pero se consigue perfectamente en español. Tiene o sea, una belleza casi insuperable. Pero bueno, antes de que continuemos con el video, me gustaría que se suscribieran al canal. Ahí hay un botón que dice suscribirse. Me gustaría que me regalaran un like porque eso me sirve un montón. Y me gustaría que me comentara qué piensa acerca del libro, lo ha leído o no, qué piensa acerca de Émile Zola. Y me gustaría también que pues me dijera de qué quiere que hablemos en el canal. Pero bueno, vamos a empezar tratando de definir pues algunas cosas relativamente interesantes. Miren, el naturalismo fue un género literario que básicamente se inventó a finales del siglo XIX y que se hizo muy visible, digamos, a partir del siglo XX. O sea, digamos que se volvió muy popular. Y el naturalismo es considerado como pues un extremo del realismo, o sea, llevar el realismo un poco más allá. Y pues sí, digamos que esa es la peculiaridad que inventó Émile Zola. Él solo inventó el naturalismo y consiste básicamente en llevar el realismo un poco más al extremo. Y creo que la gran obra de naturalismo que tenemos en nuestras manos ahorita se llama Germinal o Germinal, como ustedes quieran comentarla. Es una novela que ya Émile Zola hizo cuando ya era muy popular, porque ya fue la 13ª o la 13ª novela de Émile Zola. Se publicó en 1885 y básicamente pertenece a esta serie de la familia Rougon Macquart. Y pues básicamente es la historia de una familia. Vamos a ir tratando de analizar la realidad a partir de una sola familia, y Germinal es parte de este fenómeno. Y una de las cosas más interesantes que tenemos en torno a esta novela es que Émile Zola se fue a vivir básicamente a una mina al norte de Francia para conocer la situación en la que vivían los obreros. Y pues sí, se sorprendió en muchísimas cosas, dejó ver muchísimas cosas que básicamente lo sorprendieron y sorprenden prácticamente al lector. Y tendríamos que decir que se ha vuelto, desde esa publicación de 1885, se ha vuelto un fenómeno interesantísimo. Hay, por ejemplo, versiones cinematográficas conocidas, por lo menos hay 5, la gran mayoría son francesas. Se han hecho producciones de televisión, yo no conozco muchas de ellas. Se han hecho musicales, se han hecho prácticamente todo lo que se puedan imaginar, radionovelas, todo lo peculiar de ese fenómeno. Tendríamos que decir que la novela está, digamos, inspirada o ubicada temporalmente en 1860, y tendríamos que decir que se inspira básicamente en una huelga de mineros del norte de Francia. Si recordáramos qué estaba pasando en Francia en 1860, tendríamos que decir que era parte del imperio de Napoleón III, y hay ciertos rasgos muy interesantes porque toda la novela Émile Zola fue uno de los grandes intelectuales del mundo francés y un gran opositor al imperio de Napoleón III. Toda la novela hay declaraciones que se oponen, digamos, a Napoleón III. Hay, por ejemplo, momentos en que dicen que no entienden, por ejemplo, por qué están peleando en América. Evidentemente, esa referencia es a la invasión de Francia por parte de Napoleón III a México. Y de repente hay detalles que tienen que ver, por ejemplo,
con las rebeliones de obreros en el norte, en la parte industrial francesa, y todo el tiempo le está golpeteando, digamos, a este imperio de Napoleón III. Si tuviéramos que hablar formalmente sobre el tema, pues el argumento es pues un pueblo en el norte de Francia, en donde los obreros viven en condiciones prácticamente miserables y pues nos va describiendo de una manera terrible. Hay, por ejemplo, un personaje que se llama La Buena Muerte, que tiene los pulmones destrozados y que es carretero, y que es uno de los personajes centrales, y de repente todo el tiempo en la novela está escupiendo carbón porque durante 25 o 30 años tuvo que extraer carbón de las minas, y de repente de esa manera nos deja ver el sentido de explotación. Hace un detalle, hace un estudio increíble en que describe, por ejemplo, cómo las familias francesas, de repente hay muchísimo dinero, y describe, por ejemplo, cómo las familias francesas sí tenían dinero, cómo las empresas francesas sí tenían muchísimo dinero y la manera en que explotan a los trabajadores. Describe, por ejemplo, las casas de los obreros de una manera increíble. De repente este mundo que pareciera haber inspirado a Marx se hace muy muy visible porque de repente describe los cuartos, duermen unos amontonados encima de otros, se tienen que levantar prácticamente en la madrugada para empezar a trabajar, comienzan a trabajar en la mina desde los 11 años, y la descripción, por ejemplo, que es increíble del primer capítulo, cuando llega un personaje básicamente a buscar trabajo en una mina, y es sorprendente, pareciera ser la representación del infierno, así literal. Nunca hay luz, todo el tiempo las chimeneas están echando humo, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está sucio, y pues sí, creo que dentro del mundo de la literatura naturalista no hay una obra mejor, y vale la pena mencionar que Émile Zola hizo un esfuerzo inmenso por describirnos la condición de los obreros. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, con la referencia de los libros de Carlos Marx. Por ejemplo, El Capital también tiene referencias a cómo viven los obreros, las condiciones en que viven. Y de repente, como nos decía Derrida, la literatura marxista de repente se vuelve, tiene un discurso muy, muy poético. Y sí, y yo creo que gran parte del discurso de Marx también se haber venido de Émile Zola. Aquí está, en esta edición viene una fotografía de Marx, viene una fotografía del mundo de los obreros, y pues yo creo que vale muchísimo la pena ir conociendo a estas familias obreras, las condiciones en las que vivían, el fenómeno de las huelgas, y todo tan detallado y tan peculiar, esta familia Mao, que, eh, que junto con las rebeliones de Etienne se vuelven verdaderamente fundamentales. Creo que no hay otra obra que se vuelva más emblemática, no hay otra obra que sea más importante, y creo que la obra de Émile Zola sin duda en este punto encuentra un punto muy muy álgido. Pero bueno, ahí está la recomendación para los neomarxistas, y pues me gustaría que se suscribieran al canal, me gustaría que me regalaran un like, y me gustaría sin duda que me comentaran qué piensan de la obra de Solá, qué piensan acerca de estas grandes obras naturalistas, y pues nos vemos en el próximo video. Leamos a Solá. Bye.